En la presente clase abordaremos el tema de la audiencia preliminar, analizando los distintos incisos que componen el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que lo contempla. Sin embargo, abordaremos previamente la antesala de esta audiencia, observando el trámite que dispone el artículo 359 del Código Procesal. Si, en este caso, con la contestación de la demanda o la reconvención se hubieran articulado excepciones de previo especial pronunciamiento, el juez deberá resolver al respecto y considerar si son manifiestas y se resuelven de inmediato, si debe acordar un plazo para el saneamiento del vicio denunciado o si posterga para cuando dicte sentencia definitiva a la decisión respectiva. Si de la lectura de los escritos constitutivos del proceso surge que no hay discrepancia entre las partes respecto a la forma como suceden los hechos, aunque difieran en la calificación jurídica, no existe propiamente controversia, en cuyo caso la cuestión se declara como de puro derecho. Ahora bien, si existen hechos alegados por las partes donde no exista conformidad entre ellas sobre la forma como ellos ocurrieron, se advierte la necesidad de abrir el proceso a prueba, con el fin de dar a cada parte la oportunidad de verificar la verdad de sus dichos. Audiencia preliminar. La audiencia prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es el pórtico de la etapa probatoria. Por eso suele denominarse audiencia preliminar. Esta audiencia se compone de varias etapas a través de las cuales transcurren la conciliación, el alegato de partes, la prueba de confesión, el provimiento de las demás medidas de prueba, la formación de cuadernos en caso de considerarlos útiles y necesarios. Y tiene una nueva oportunidad el juez para declarar la cuestión como de puro derecho. Lo interesante del caso resulta de la metodología dispuesta para celebrar cada audiencia. Ninguna de ellas es un encuentro formal a cumplir para despachar una instancia del juicio. Todo lo contrario, la audiencia preliminar quiere que sea el juez quien, de manera indelegable, asuma el deber de dirigir el proceso. La suerte de la audiencia va de la mano con la presencia del juez en la misma. La historia de la institución muestra el fracaso de los objetivos que en cada oportunidad se persiguió, por no asumir el magistrado el rol de conducción oportuna del litigio, acompañado por la desidia de partes y abogados, que han aceptado transitar esta etapa como si fuera el simple paso formal por un acto más del proceso. El actual dispositivo no es contundente para afirmar la obligación de estar presente en la audiencia. Solo dice que si el juez no se hallare presente, no se realizará la audiencia, dejándose constancia en el libro de asistencia. De ello surgen dos interpretaciones posibles. A. Que la audiencia no se puede realizar sin la presencia del juez, porque el artículo 360 establece un deber congruente con el artículo 34, inciso 1, asistir a la audiencia preliminar. B. Que la audiencia se realice con la anuencia de las partes, teniendo en cuenta que el deber de inmediación que se instala es para el juez y no existen sanciones consecuentes, mucho más frente a la vigencia del principio procesal que sostiene que todas las nulidades del proceso son relativas, es decir, que admiten convalidación cuando el defecto no es trascendente. La conciliación procesal, contemplada en el inciso primero del artículo 360. La conciliación inserta en el ámbito del proceso desenvuelve una modalidad específica de los fines que inspira el derecho procesal: conciliar sin sacrificios de intereses. La pacificación provocada por el activismo judicial en base a la audiencia
fue y es un mecanismo dirigido a atenuar ánimos exacerbados, evitando la prolongación de un pleito que tiene respuestas anticipadas sin necesidad de obtenerlas de la sentencia definitiva. La conciliación como acto del proceso oportuno y eficaz persigue justamente acertar ese destino de solucionar controversias sin anular las diferencias que llevan a proseguir el estado litigioso. Por otra parte, la presencia del juez en la audiencia contrae sensibilidades distintas en el ánimo de las partes. No es ya puro voluntarismo el que decide la composición, sino un elemento de prudencia y consejo, que sin generar prejuzgamiento permite conocer cierta postura ante los hechos que confrontan. La conciliación se interpreta como un acto procesal, puede colegirse una finalidad clara y precisa, alcanzar un acuerdo voluntario en la diferencia de las pretensiones sin necesidad de agotar una instancia judicial. El inciso segundo dice: recibirá las manifestaciones de las partes con referencia a lo prescripto en el artículo 361 del presente código, debiendo resolver en el mismo acto. Entonces, ¿qué es lo que el juez tiene que resolver en ese mismo acto? Allí vamos a tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 359, cuando el juez advierte que existen hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes. Aunque éstas no lo pidan, recibirá la causa a prueba. Está diciendo que es una potestad que nace en ese momento, aunque el proveimiento de la prueba se haga en la forma y oportunidad del artículo 360. Criterio que parece confirmarse en el artículo 367 cuando sostiene que el plazo de prueba comenzará a correr a partir de la fecha de la celebración de la audiencia. Recuerden que este inciso nos remitía al artículo 361, que habla de la oposición y dice: si alguna de las partes se opusiera a la apertura a prueba en la audiencia prevista en el artículo 360 del presente código, el juez resolverá lo que sea procedente, luego de escuchar a la contraparte. El inciso tercero: oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio sobre los cuales versará la prueba. Este es uno de los logros más afortunados de la reforma, porque aunque parezca obvio, la decisión de fijar los hechos se posibilita y enriquece notablemente con el relato directo de las partes sobre cómo ocurrieron los acontecimientos que llevaron al conflicto. La percepción que puede tener el juez, además de las palabras, del lenguaje corporal de la persona, contándole las circunstancias por las que promovió o por las que fue citado a ese proceso, es irreemplazable. Y la descripción del abogado en los escritos introductorios, como los hechos volcados en un acta por la audiencia, se dibujan ante una versión directa de los protagonistas. La oportunidad, además, que tiene el juez en esa ocasión de preguntar alternativamente a ambas partes para aclarar todas aquellas cuestiones fácticas que aparecen como oscuras, contradictorias y aún otras que deliberadamente fueron omitidas en los escritos iniciales y que espontáneamente las partes revelan en ese acto. En tales condiciones, la fijación de los hechos es mucho más precisa que en un proceso sin inmediación. También la formación de la convicción del juez sobre cómo sucedieron los hechos tendrán una mayor aproximación a la realidad y facilitará la conciliación. Pero aun cuando ello no ocurra, la posterior sentencia se ha de corresponder mucho más con los verdaderos hechos. En consecuencia, tendrá menos de ficción y más de solución justa. Inciso cuarto. Recibirá la prueba confesional si esto hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia de uno de todos los absolventes no impedirá la celebración de la audiencia preliminar.
De acuerdo con la reglamentación efectuada, procederá este medio de prueba cuando las partes lo hubieran ofrecido en sus escritos postulatorios, aclarándose que la audiencia preliminar será celebrada pese a la ausencia de uno de todos los absolventes. Se observa así la diferenciación que se establece entre la producción de ambos actos, porque la audiencia preliminar debe celebrarse con cualquiera de las partes que concurra, y aún sin que ninguna asista, porque es deber del juez celebrar en este acto la depuración del objeto litigioso y la fijación de los hechos controvertidos, proveyendo de inmediato la prueba ofrecida. La ausencia de las partes podrá interpretarse como negativa a los fines de intentar la conciliación prevista en el inciso primero de este artículo 360. A nuestro entender, no es buena la técnica de introducir en esta etapa el desarrollo de un acto probatorio, porque la audiencia es preliminar a la producción de los medios ofrecidos y además aún no se han fijado los hechos conducentes sobre los cuales la prueba debe versar. Por otra parte, la notificación del acto es independiente de la comunicación que informa la fecha y hora de la realización de la audiencia preliminar, en razón de que esta última la practica el juzgado de oficio por vía de principio, y lo otro es una carga correspondiente al deber de instar que pesa sobre la parte que ofrece la prueba confesional. En todo caso, la coincidencia de horario en la celebración de los actos, tanto audiencia preliminar y el acto de la prueba confesional, obliga a dejar el pliego de posiciones con una antelación mínima de media hora, conforme el artículo 410. Además de estos inconvenientes, existe una razón práctica para impedir que la prueba confesoria se practique en esta oportunidad, a no ser que se haya establecido con el fin de mantener el principio de inmediación, logrando que la prueba se produzca únicamente si el juez se encuentra presente, al no poder delegar este acto. Los motivos de orden práctico reposan en que la audiencia preliminar tiene fundamentos diferentes a la práctica de la prueba, de forma tal que introducir en su curso un medio de carácter tan particular como es la absolución de posesiones, donde el temor a quedar confeso supone exacerbar el espíritu de lucha entre las partes, no concilia con la finalidad prevista, especialmente en los incisos 1 y 5 de este artículo 360. Finalmente, de mantenerse la pauta acordada, lógicamente la prueba confesional se ha de producir en último término. Inciso 5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas que considere admisibles y concentrará en una sola audiencia la prueba testimonial, la que se celebrará con presencia del juez en las condiciones establecidas en este capítulo. Esta obligación únicamente podrá delegarse en el secretario o en su caso en el prosecretario letrado. La condición de audiencia preliminar que venimos sosteniendo se consolida en la disposición prevista en el inciso 5, que se corresponde con la idea de dividir la etapa de proveimiento probatorio de los tiempos de producción. La norma establece que A. Se proveerá la prueba que se considere admisible y B. Se concentrará en una sola audiencia la prueba testimonial. Esto supone que en este acto el juez decidirá acerca de la conveniencia y o necesidad de formar cuadernos de prueba de cada parte, artículo 380. Resolverá sobre la admisión de hechos nuevos que las partes hubieran denunciado, artículo 365, y proveerá la totalidad de la prueba ofrecida. Inciso 6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho, con lo que la causa quedará concluida para definitiva. Es esta una segunda oportunidad que tiene el juez para declarar la cuestión como de puro derecho. En efecto, ya vimos al analizar el 359
que cuando no existen hechos controvertidos, se resuelve de inmediato que no hay necesidad probatoria y tras conceder un traslado a las partes para su consentimiento, los autos quedan en estado de dictar sentencia. Pero, cuando existen hechos conducentes sobre los cuales no existe conformidad entre las partes, se procede a la designación de la audiencia del artículo 360, que, cumplida y desarrollada particularmente en cuanto atañe a lo dispuesto en el inciso tercero, el juez podrá considerar que no existen desacuerdos o que la única prueba a producir es la documental agregada y en consecuencia puede declarar como de puro derecho la cuestión y sin necesidad de conferir traslado a las partes, la causa quedará concluida para dictar sentencia definitiva.